Está de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:04 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Eduardo Quiroz, precandidato a la presidencia por la libre postulación. Y es que, bueno, ya la semana pasada vimos cómo el presidente de la República sancionó esa ley que le da chance a los alcaldes y representantes para escoger mejor salario. Buenos días, señor Quiroz. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá para que nos cuente sus impresiones, cómo se ve esta sanción o cómo queda el presidente de la República aprobando este proyecto de ley en tiempos electorales. Tiene que prender el micrófono, señor Quiroz. Sí, disculpas. Buenos días, Giselle, buenos días, Enrique, buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. Eh, Gracias por la oportunidad. Yo creo que, empezamos esta semana y no podemos perder de vista esa sanción que se hizo así como a hurtadillas, como a escondidas, como para que no nos diéramos cuenta. Ese proyecto de ley que establece, y hay que decírselo claro a la ciudadanía, ese proyecto de ley ya había sido vetado por el presidente Cortizo. Y ese proyecto de ley le permitía cobrar un doble salario a los funcionarios, alcaldes, representantes, suplentes de alcaldes, suplentes de diputados, suplentes de representantes. Ahora le han hecho dos maquillajes al proyecto de ley y Cortizo lo ha sancionado. ¿Cuáles son esos maquillajes? Decirle que, bueno, que pueden escoger el mejor salario. ¿Qué significa esto? Que si un funcionario electo alcalde o electo representante tenía en una institución pública, porque esto es sobre instituciones públicas, un salario mayor que el que va a devengar como alcalde o como representante, puede optar por mantener aquel. ¿Pero eso qué significa? Que se produce un privilegio en el que usted va a obtener un salario de un trabajo que no está realizando y ocasiona un perjuicio adicional, y es que a esa institución en la que usted a la que usted le va a estar quitando un salario que no va a estar trabajando, no va a poder nombrar el reemplazo para esa institución. Entonces, imagínense, por ejemplo, que se tratase de un médico en el Seguro Social. Agarra, le quita el salario y la institución no puede nombrar a una persona para reemplazar esa posición. Por otro lado, está el doble salario encubierto, que es el que yo hablo, porque la ley le quitaron un artículo que antes establecía la prohibición de que se le pudiesen dar otro tipo de remuneraciones, como viáticos, dietas, combustibles, etcétera. Ahora, al quitarle ese artículo, la ley permite que también reciban ese tipo de emolumentos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que la ley probablemente es peor que la anterior y sin embargo ha sido sancionada. ¿Cuál es la explicación de la sanción? En mi opinión está muy claro. Estamos en un proceso electoral interno del partido de gobierno y hay que tener contentos a los representantes, a los alcaldes y a los diputados, que son los que le llevan los votos a los candidatos de gobierno. ¿Cómo queda el presidente Nito Cortizo en todo esto? O sea, ¿qué responsabilidades se le pueden achacar? ¿Y qué podemos hacer nosotros como pueblo panameño para tratar de ver cómo echamos para atrás esto? ¿O ya no hay manera entonces de que el presidente cambie de opinión? Mira, la verdad es que el presidente Cortizo queda muy mal, pero esto ya es algo a lo que nos está acostumbrando. Constantemente se contradice, se desdice y en ocasiones simplemente no dice. Y es que se ha convertido ya no solamente en un presidente irrelevante, sino un presidente que cada vez nos está ocasionando más perjuicios como país. La forma de pararlo ya a estas alturas no es otra que la de un proceso de inconstitucionalidad, acudir a la Corte Suprema de Justicia, presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque es abiertamente inconstitucional este proyecto de ley, no hay la menor duda de eso, porque permite un privilegio y es que haya funcionarios que puedan optar por mantener un salario mayor que no están trabajando. Yo lo considero abiertamente inconstitucional. Creo que la Corte se va a tener que pronunciar. Lo lamentable es que ese pronunciamiento seguramente va a llegar demorado y va a ocasionar el perjuicio a las arcas de las instituciones y adicionalmente el perjuicio a la institucionalidad. ¿Quién que aspira a una posición
no sabe exactamente cuáles van a ser los emolumentos que va a recibir por la posición a la que está aspirando. Si usted quiere ser representante de los ciudadanos, entonces usted sabe cuáles son las limitaciones que le va a producir el ser representante, alcalde, diputado de esa población a la que usted quiere representar. Se hizo un trabajo al principio, supuestamente después de muchas quejas también, de quitarle ese doble salario que usted menciona y a veces también el de los viáticos. Se quejaron, pero nuevamente entonces se aprueba esta ley que los beneficia. Y como usted dice, los beneficia más que antes. Entonces, ¿es una decisión que deben tomar los propios alcaldes y representantes o ustedes creen que ellos van a quedarse igual disponiendo de la ley como se los permite, ¿no? Bueno, es que solamente agregaría a eso que planteas, que fue demandada. Es que existía una norma que permitía este abuso del doble salario y fue demandado ante la Corte y fue declarado inconstitucional. Esta ley, ya la original que había sido vetada, era una burla porque se estaba intentando darle la vuelta a la inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia había dictado. Ahora, le intentan dar la vuelta, Cortizo la veta y sin embargo la Asamblea hace un tercer intento y vuelve y la aprueba, haciéndole dos remiendos, dos maquillajes y entonces produce una ley que por razones politiqueras el presidente termina sancionando. Es una burla por todos los costados, evidentemente la actitud ética y yo en esto creo que siempre es bueno decirle a los ciudadanos el deber ser, lo que debiera ser, a lo que debiésemos aspirar, lo que debemos exigirle a los funcionarios. Yo esperaría que ningún alcalde, que ningún representante se acogiese a esta ley, porque sería burlarse más de sus conciudadanos. Sin embargo, bueno, tal vez eso no sea lo que nos encontremos y ya desde hoy por la mañana, con la ley aprobada, estén corriendo a ver cómo hacen las piruetas para beneficiarse con una ley abiertamente inconstitucional. Señor Quiroz, debo preguntarle, el viernes usted estuvo presente también en esa firma del Pacto Ético Digital, donde surgió este encuentro entre el señor Lombana y el señor Ricardo Martinelli. Y debo preguntarle, ¿usted también quiere lo mismo que el señor Ricardo Martinelli para el país? Pero mira, yo creo que ciertamente, sobre todo quienes son hombres públicos, mujeres públicas, en el sentido del ejercicio de la política, debemos comprender que las palabras tienen consecuencias y que las consecuencias de esas palabras las debemos expresar a través de las acciones. Yo estuve justamente en ese mismo escenario inmediatamente después del encuentro entre el señor Lombana y el señor Martinelli y expresé claramente mi posición. Yo dije minutos después que si me lo hubiese encontrado le habría dicho que antes que estar en el Tribunal Electoral debiese estar en la Corte Suprema o en los tribunales de justicia haciendo frente a todos los procesos legales que tiene. Sin embargo, dejó claramente establecido que no hay forma de representar a los ciudadanos si no se tiene sintonía con lo que la gente aspira. Y yo creo que el país aspira, la gran mayoría de los panameños aspiran a que haya institucionalidad, una lucha contra la corrupción de manera clara, transparente, firme y decidida, y que ningún encuentro político o social pueda anteponerse a la claridad del compromiso que hay que tener con esa lucha contra la corrupción y con decirle a aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia que antes que estar en actividades electorales o electoreras debiesen estar enfrentando a la Administración de Justicia. El señor Lomana se defendió de los ataques que recibió a través de redes sociales y manifestó que era un ataque del medio de comunicación. ¿Fue esto responsable o está también entonces en este momento el señor Romana atacando la libertad de expresión? Bueno, yo diría lo siguiente, comprendo la situación del, del presidente del partido Moca en el sentido de estar enfrentado pues a una crisis producto de un acto, de unas declaraciones que tal vez no estuvieron acorde con lo que ha sido su trayectoria. Comprendo que ante una crisis, pues el manejo de esa crisis puede generar complicaciones en lo que se dice o cómo se expresa,
tal vez con algún grado de inexperiencia, pero yo, digamos, quiero ser categórico en decir, no podemos trasladar a los medios de comunicación la responsabilidad de las palabras que decimos. Las palabras tienen consecuencias y hay que asumir palabras y hechos, responsabilidades. Y esas responsabilidades no se delegan o no se transmiten o no se chifean enviándosela a los medios de comunicación, que simplemente lo que hacen es transmitir o replicar lo que está aconteciendo en la realidad. En esta firma, hablando un poco del pacto ético que se firma, que se firmó y que se firma cada vez que es tiempo electoral, eh, ¿considera usted que se toman en cuenta realmente las firmas o esto es preámbulo, es como un protocolo nada más? ¿Se respeta realmente este pacto ético? Mira, lo dije el viernes en el Tribunal Electoral y yo acudí porque sé que es importante generar eh, acuerdos, reglamentaciones, consensos con respecto a mantener una campaña electoral de altura. Y sé que es importante eso. Y sobre todo en el mundo digital, de las redes sociales, de todas estas plataformas que hoy en día tienen tanta influencia sobre los ciudadanos. Pero que eso sea importante y que exista este pacto ético electoral y que haya sido suscrito por partidos, candidatos, etcétera, no deja de ser obligante que no se conviertan en papel mojado. Porque ¿de qué sirve que firmemos todos esos documentos si al final del día terminamos viendo cómo se burlan de todos esos acuerdos quienes supuestamente lo firman? Entonces, para mí, la clave está en que le caiga la teja tan rápido como sea al primero que burle este pacto ético o el comportamiento ético que debe tener todo proceso electoral. Pero si las instituciones, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, no actúan y al final del día tenemos un resultado que es que todos estos pactos se convierten en papel mojado, o sea, que valen muy poco, entonces, ¿de qué sirve? Hay que tener claro, si los vamos a firmar, hay que hacerlos cumplir y eso le corresponde a las autoridades actuar rápido y contundentemente. Excelente, bueno, muchísimas gracias entonces a Eduardo Quirós, precandidato a la presidencia por la libre postulación, por acompañarnos el día de hoy y darnos a conocer entonces un poco de ese panorama después de aprobada esta ley y también de otros temas nacionales de importancia en el país. Muchísimas gracias, señor Quirós, y que tenga buenos días. Al revés, gracias a ustedes. Placer.